amigos? Sean bienvenidos a este nuevo programa de Sensor UABC. Mi nombre es Víctor Rodríguez y el día de hoy Víctor estará contando qué será el tema de hoy. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos aquí en la Facultad de Idiomas porque les traemos un tema de suma importancia que es el Día Cero del Agua, ¿verdad, Brian? Así es, Victoria. En este capítulo abordaremos este tema y tenemos cápsulas muy interesantes que nuestro equipo de staff tiene preparados para ustedes. Así que no se despeguen, que los próximos 30 minutos estarán cargados de contenido muy interesante. Recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 16, comenzamos. El agua es de vital importancia. De hecho, es considerado como el líquido básico para la vida. El agua está presente en casi todas nuestras actividades, por eso debemos cuidarla. Con este objetivo en mente, la Universidad Estatal de San Diego y la Universidad Autónoma de Baja California desarrollaron en conjunto el proyecto El agua que compartimos. Como apertura, el día 26 de noviembre se llevó a cabo la inauguración de la exposición ya mencionada, que fue organizada por la Facultad de Artes. Dicha exposición se presentó en la sala Álvaro Blancarte, donde se mostraron algunas obras de estudiantes, docentes y egresados. Estas fueron algunas obras presentadas en el evento. También contamos con la presencia de Cristian Zúñiga, que nos habló más sobre la dinámica del evento. El agua que compartimos es una exposición que se genera a partir de una convocatoria, a partir de esta conferencia binacional organizada entre la San Diego State University y la Universidad Autónoma de Baja California. En el caso de la UABC participan varias instancias como la Coordinación General de Cooperación Internacional e Intercambio Académico, la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales y la Facultad de Artes. En este caso tenemos participantes de Tijuana, de Ensenada, de Mexicali, tenemos maestros, tenemos egresados y tenemos alumnos de los diferentes semestres. Para nosotros es importante vincularnos. Este tipo de actividades involucran diferentes áreas de la universidad que de repente estamos trabajando cada quien en sus propios asuntos. Este es un espacio que nos permite esa interacción, esa vinculación e incidir sobre lo que es la formación integral de los estudiantes, ¿no? Que es como el resultado más importante. Y a su vez nosotros aquí en Tijuana, aquí en la UABC y los compañeros, docentes, los estudiantes de la San Diego State University, ¿no? Que también es un asunto de construir y reforzar lazos de nuestras relaciones transfronterizas binacionales, ¿no? Esa es como la importancia para nosotros de participar en este evento y al mismo tiempo invitar a la comunidad universitaria a venir y a conocer cómo estas temáticas que podríamos pensar muy técnicas, muy académicas, muy ancladas en el discurso de lo social, de lo político, se pueden traducir a diferentes formas de representación visual con los resultados que aquí pueden ustedes observar. Tenemos trabajos de instalación, tenemos pintura, tenemos fotografía, tenemos video, dibujo, tinta china, tenemos de todas las disciplinas. Es una exposición muy interesante, muy decorosa y que también refuerza lo que es la imagen de nuestra universidad. Para finalizar, se les hace una invitación a toda la comunidad estudiantil a que se animen a participar en este tipo de eventos y vean lo interesantes que son. A punto de concluir este semestre, es importante recordar una de las herramientas más útiles para los estudiantes. Detrás de, te presenta Portal de Alumnos. El portal de alumnos que conocemos surge en el 2014 con el objetivo de mejorar el acceso a la información y servicios académicos estudiantiles, sin mencionar la reducción de gastos por parte de los estudiantes y administración debido a diferentes trámites, por ejemplo, una constancia académica. Cabe recalcar que el cuidado de la información privada de los alumnos es importante para la institución. Es por eso que para ingresar a él debes contar con tu correo UABC y tu
contraseña. De forma paralela, es propio mencionar que al igual que el portal de alumnos, se ofrece un portal para los académicos de la universidad. El portal cuenta con una sección de avisos cuyo objetivo es presentar información relevante que el alumno debe conocer, tal como convocatorias, registros, prórrogas, entre otros. Del lado derecho de la interfaz de usuario se encuentra un panel con diferentes opciones, entre ellas tu perfil, horario, becas, boleta, historial académico, reinscripciones, pagos, constancias, intercambio, sorteos, evaluación docente, Blackboard, seguro facultativo, entre otros. Para los alumnos de nuevo ingreso, recomendamos conocer las siguientes opciones, pues te serán de utilidad para distintos trámites e información de servicios. Intercambio. Encontrarás información de las distintas modalidades de intercambio en GoABC y en cada modalidad, información general, requisitos, documentación, pasos a seguir, fechas, vigencia, costo, apoyo y restricciones. Becas. Aquí puedes consultar las distintas modalidades de beca que tienes a tu disposición. En cada una puedes encontrar requisitos, pasos a seguir, convocatorias, fechas, entre otros. Blackboard. Una aplicación de enseñanza y aprendizaje que es flexible y se enfoca en mejorar los logros de los estudiantes. Se crea un espacio entre profesores y estudiantes instantáneo o en tiempo real. Seguro facultativo. En este lugar puedes conocer qué es el seguro facultativo, cuáles son sus cláusulas y cómo puedes acceder a él. Y para los cimarrones más avanzados, recomendamos conocer las siguientes herramientas. Reinscripciones. Aquí puedes consultar los requisitos que necesitas para poder reinscribirte, tales como las encuestas que debes llenar, entre otros. Constancias. Aquí puedes solicitar una constancia con las características que necesites, así como su proceso y costo si así se necesita. Evaluación docente. En esta página puedes completar un requisito de tu proceso de reinscripción, la evaluación docente, que debes contestar cada semestre. Idiomas. Este es un acceso directo a la página oficial de la Facultad de Idiomas, en la que puedes solicitar cursos de distintos idiomas y solicitar tu examen diagnóstico para acreditación de segundo idioma. Por último, el portal de alumnos de UABC cuenta con un buzón al que puedes recurrir para resolver tus dudas y hacer comentarios o sugerencias. Esto fue Detrás de Portal de Alumnos. Estrés al cierre de semestre es algo de lo que ningún cimarrón se salva y esta vez trataremos el tema brindando consejos para realizar tus actividades con calma, pero antes pasaremos a escuchar a nuestra comunidad cimarrona para que nos platiquen cómo hacen ellos para lidiar con el estrés de finales. Pues prácticamente yo considero que en toda la vida siempre vamos a tener estrés, así que es como un día cotidiano. Simplemente trato de relajarme, respiro y digo, si puedo, lo voy a hacer, ya lo hice antes, lo voy a hacer esta vez. Mi forma de lidiar con el estrés es llegar a casa, comer algo muy rico y organizar mis tiempos para estudiar. Todo eso hace que esté más tranquilo al momento de que estoy en la semana de exámenes difíciles o muchos trabajos por entregar. Y pues estar con la mente siempre bien organizada. Normalmente siempre trato como tomarme como un descanso, ir por un café y con amigos, pero pues no me quedo sola porque luego al final me estreso más y pues mejor me tomo un rato libre o a veces hasta me tomo 20, 30 minutos para dormir y pues yo creo que con eso me ayuda un poquito. Bueno, yo para controlar el estrés, primero que nada administro mis tiempos. Una vez administrando mis tiempos, pues procuro estar en un lugar así donde no haya mucho ruido y escuchar música. Pues yo lo principalmente que hago es pues dejar a un lado, una vez terminando pues todos mis trabajos y todo, me voy a mi área que es mi habitación, me quedo un rato ahí pensando a ver qué puedo hacer, me pongo a leer libros con una taza de café o un chocolate caliente, me tapo y estoy con mis hermanos a veces o viendo películas, series y eso me ayuda como que
a relajarme un poco para no estar como que tan presionada y estar más presionada para los exámenes que ya se aproximan y todo, y ya pues para sentirme tranquila conmigo misma un rato, y ya es todo lo que hago. Dejo lo más difícil siempre lo primero, ya al último hacer lo más sencillo y ya estar desocupado. Pues el estrés de final de semestre, la verdad que pues sí es pesado. Yo estoy en deportes aquí en la UABC. Mi manera de lidiar con ese estrés pues es entrenando, es la manera con la que mejor me ayuda a liberar toda esa tensión y con la que mejor me siento. Para lidiar con el estrés último semestre lo que hago es siempre tener mis prioridades principales, tenerlas como siempre en primera opción, y ya después como acabar lo más difícil y ya lo último dejar lo más sencillo para no estar pensando en el último momento cómo acabar lo más difícil. Entonces sí, ir liquidando como cosas primero. Me concentro como materia por materia y ya después pues ya, tranquilo y relajado. Algunos consejos para lidiar con el estrés son planificar las actividades, darle prioridad a las fechas de entrega más tempranas e iniciar con los trabajos lo antes posible para evitar dejar todo al final. Buscar ayuda cuando la necesites. Horarios estables para alimentación y descanso, pues la salud es primordial. Emplear técnicas de relajación y respiración, así como dedicar tiempo a pasatiempos o actividades recreativas. ¿Y tú, cómo lidias con el estrés de finales? La crisis del agua es un problema que se ha agravado con el paso del tiempo. Esto debido a que la población mundial ha aumentado día con día y las reservas de agua no lo hacen a la misma velocidad. Por eso corremos el riesgo de llegar al día cero del agua. ¿Y qué es el día cero del agua? El día cero del agua es el día en el que el país no cuente con este recurso natural no renovable que es el agua. El Instituto de Recursos Mundiales define este término como estrés hídrico, en el cual cuenta como la cantidad de agua que consume un país durante un año y de la cual dispone. En la República Mexicana se consume entre un 80 y un 40% sus reservas de agua. El estado que más gasta agua es Baja California, teniendo el nivel número 5 y siendo este nivel el más alto. Basta con tomar una ducha de 5 minutos. Otra de nuestras recomendaciones es que al lavar tu carro utilices un balde y esponja en lugar de la manguera. Por eso es importante cerrar la llave mientras no la estemos usando. Este es Sensor UABC, continuamos. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Silva Ruiz, soy maestro aquí en la Facultad de Deportes. Tengo a cargo el ajedrez, en esta ocasión se está llevando un torneo simultáneo y blitz. Bueno, tenemos el ajedrez, es el deporte llamado ciencia, y su importancia es de que realmente activa mucho las neuronas en el cerebro, entonces ayuda mucho y principalmente aquí los estudiantes a mejorar en su calidad. Bueno, estos torneos, yo tengo 20 años aquí en la universidad y no tengo conocimientos, y desde antes de que yo entrara ya se realizaban, pero yo tengo 20 años realizando los torneos por semestre más o menos, y de aquí sacamos la selección, ya la tengo integrada, los cuales participan en el estatal que se va a llevar a cabo en Ensenada en febrero, y es contra UABC Mexicali y UABC Ensenada. Buenas tardes, soy Carlos Alfredo Hernández Rendón, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y estudio Ingeniería Electrónica. Sí, soy el campeón del año pasado, pude participar a nivel nacional, regional y a representar a UABC en varias ocasiones, ¿no? Puede haber muchos factores en los que involucren que el ajedrez sea importante, ¿no? Por ejemplo, puede ser una gran herramienta pedagógica o puede beneficiar deportivamente a una persona. En general, en cualquier elemento en lo que tú quieras realizar, el ajedrez tiene muchas cosas que te pueden beneficiar, ¿no? A nivel personal y a nivel social, ¿no? Los torneos los realizamos en sistema suizo, el cual te determina quién es el mejor jugador. Hay diferentes formas de los desempates. Hay varias formas de jugar. En esta ocasión es simultáneas, como les dije, donde juega el jugador más fuerte de la universidad contra todo el resto. Y el otro, el blitz, es una modalidad de 10 minutos para cada persona. Entonces dura 20 minutos el torneo, se puede decir. En estos torneos pueden participar todos los alumnos que se encuentran aquí en la universidad, con
con su matrícula y pues nada más, porque es un torneo interno de la UABC. Si les damos el 8 igual a 1, se les firma, igual tienen el que llegue al estatal o al regional, se le pueden liberar los 3 créditos. Siempre están abiertas las puertas para todos los universitarios, así como para los maestros, a venir a participar en el torneo. Y aquí en la biblioteca siempre están 3 tableros para que puedan estar jugando. Entonces, pues es una invitación para toda la comunidad a participar en estos importantes torneos. Algunos dicen que el ajedrez es un juego, otros un deporte. Es algo que me apasiona y yo lo practico durante varios años y lo recomiendo para muchas personas. La verdad que te diviertes, puedes participar en varios eventos, etcétera, ¿no? Este torneo fue unas simultáneas. Vi bastantes jugadores que van empezando poco a poco, jugaron muy bien, se fueron equivocando en ciertos detalles que aún les falta plasmarlos, pero básicamente se han organizado torneos cada semestre para poder alcanzar mayor participantes en los torneos, ¿no? Más para difusión del ajedrez, ¿no? Para que se reconozca. Bueno, pueden venir, tratamos de hacer un club o reuniones. Hay que practicar con el maestro Silva para poder reunir, jugar, para estar pendientes de los torneos y para poder participar en el torneo de la universidad, ¿no? Que es para representar a UABC, ¿no? Pero en sí, aquí en biblioteca es una gran área para poder jugar. Titulación. En caso de que seas un alumno de nuevo ingreso o un estudiante avanzado que aún cuenta con dudas, te explicaremos en qué consiste la titulación. Es el proceso mediante el cual se tramita la autorización o la exención del examen de título y cédula profesional, el cual pueden realizar todos los egresados. Si eres uno de los alumnos que en el periodo actual concluirán la totalidad de los créditos del plan de estudios, entonces eres candidato para egresar, por lo que deberás acercarte con tu coordinador de titulación para solicitar información sobre las diferentes opciones de titulación, además de los requisitos para realizar dicho trámite. Pero tranquilo, porque aquí mismo te diremos brevemente cuáles son las distintas formas que puedes elegir para titularte una vez que seas egresado de tu facultad. Hay 3 vías por las cuales te puedes titular. La primera es la modalidad de titulación, que consiste en examen general de egreso de licenciatura, estudios de especialidad, estudios de maestría, promedio general de calificaciones, ejercicio o práctica profesional, informe de servicio social. La segunda es el programa educativo de buena calidad. Es aquel que ha sido evaluado por uno o varios organismos externos y cumple con los criterios establecidos en un marco conceptual o referente, de manera que pueda asegurarse con la comunidad la competencia de sus egresados. La tercera es la titulación por examen profesional, que consiste en tesis, curso de titulación, unidad audiovisual, seminario de titulación, premio al mérito escolar, taller curricular, curso curricular, curso extracurricular. Los alumnos de la licenciatura en Artes Plásticas pueden consultar los lineamientos para la organización y operatividad de las opciones de titulación de la licenciatura en Artes Plásticas, que pueden consultar en la página de internet. Sin embargo, no olvides que existen los requisitos de titulación. Estos son: constancia de verificación de no adeudo de documentos escolares, la de nacimiento, certificado de bachillerato o dictamen de revalidación, certificado de estudios profesionales, oficio de liberación del servicio social dirigido a la Dirección General de Profesiones, CURP, constancia de acreditación de conocimiento de lengua extranjera, examen general de egreso de la licenciatura. 6 fotografías tamaño título, más 2 fotografías adicionales, cuando se haya otorgado mención honorífica. 4 fotografías tamaño infantil de frente, en blanco y negro, para cédula profesional.
bachillerato original si estudió fuera de Baja California. Extranjeros deberán tener acta de nacimiento con apostilla en idioma original y su traducción y comprobante de la estancia legal en el país. Si deseas conocer con mayor profundidad esta información, te recomendamos asistir a la dirección de tu facultad, ya que pueden existir variaciones en cada caso. En el quehacer diario universitario, específicamente en la Facultad de Medicina y Psicología, la campaña Prevención contra el Acoso Sexual presentó Taller de Defensa Personal para la Mujer, donde estuvimos de visita y pudimos ver más de cerca este evento. Mi nombre es Aibesue González, trabajo en Legacy y Entrenamiento de Alto Impacto y soy instructora de defensa personal. Doy clases para mujeres y niños principalmente. Importante saber actuar ante las situaciones. La situación en Tijuana es realmente preocupante. Cada día suben los índices de asaltos, de violaciones, de feminicidios. Entonces es muy importante saber actuar en situaciones así y no congelarnos cuando nos dé miedo. Enseñar a más mujeres a defenderse. Ese es mi objetivo principal, mujeres y niñas, porque somos el sector más vulnerable. Entonces lo que estoy buscando es empoderar a las mujeres que ya no se sientan vulnerables cuando están en la calle y sobre todo dejar de vivir sin miedo, porque es una sensación realmente horrible salir a la calle y saber que puedes o no volver. Finalizar con el taller, se le fue otorgado a la instructora un reconocimiento por haber impartido este taller, donde como agradecimiento nos recordó la importancia de estos talleres y actividades en pro de la mujer. Muy bien, trabajaron muy rápido, cubrimos todo el plan que traíamos para el día de hoy. Me gustaría decirles que no tengan miedo de aprender defensa personal. Se escucha un poco rudo, se escucha un poco agresivo, pero créanme que les va a cambiar la vida totalmente. Lo notas al momento en el que sales en la calle y estás más alerta, y sobre todo en tu seguridad y en tu confianza, tu autoestima aumenta de una manera realmente increíble. Entonces yo les recomiendo mucho que no tengan miedo de aprender defensa personal, y eso es todo de mi parte. La autoestima es un factor importante a considerar en la vida de las personas en general y en particular, en el tema del desempeño y de las actitudes hacia las actividades académicas de los estudiantes y las estudiantes. De acuerdo con Rhys Phillips, la autoestima de una persona es la consideración que tiene hacia sí misma. Señala este autor que ha sido nominada como el vestigio del alma y que es el ingrediente que proporciona la dignidad de la existencia humana.
autoestima es desarrollada a partir de interacciones humanas, mediante la cual las personas se consideran importantes una para las otras. El yo evoluciona por medio de pequeños logros, los reconocimientos y el éxito. Aileen, ¿cuál es tu película favorita de ciencia ficción? ¿Star Wars? No. ¿No? No, Star Wars no es ciencia ficción. Ciencia ficción. Hablemos hoy de lo que es la ciencia ficción y lo importante que es para divulgar la ciencia común. Obviamente cuando se usa de manera correcta. Porque recordemos que los inicios de la ciencia ficción son en la literatura. ¿Y quiénes escribían estos libros? Isaac Asimov, doctor en química y profesor universitario. Arthur C. Clarke, pionero en estudios astronáuticos. Científicos que tomaron aspectos de la ciencia con los que estaban familiarizados y añadieron el aspecto de ficción. Entonces, ¿qué es la ciencia ficción? La ciencia ficción tiene dos lados. Por una parte tenemos la vertiente reflexiva. Esta, por medio de su narrativa, nos permite meditar sobre nuestro mundo y la organización social o sobre los efectos y consecuencias que tienen la ciencia y tecnología dentro de las sociedades que las utilizan. Por ejemplo, Blade Runner y Alien, ambas películas de ciencia ficción que hacen crítica a la sociedad y muestran los peligros que puede tener la tecnología en manos de los humanos, utilizando ciencia real que se apoya por ideas creadas por el autor. Por otro lado, la ciencia ficción ofrece las posibilidades de maravilla y de admiración, o sea que no todo es malo cuando se trata de ciencia ficción. Todavía no entiendo por qué Star Wars no es ciencia ficción, si ocurre en el espacio. Error común. La gente suele asociar la ciencia ficción con el espacio. Si hay naves espaciales, es ciencia ficción. Y en ocasiones suele serlo, pero no siempre es así. Tomemos como ejemplo Star Wars y Star Trek. Star Wars pertenece al género conocido como Space Opera, mientras que Star Trek es ciencia ficción, puesto que a pesar de sus alienígenas que son tan exagerados como la actuación de William Shatner, basa sus argumentos en ciencia real. De acuerdo a Han Solo, el halcón milenario puede recorrer el corredor de Kessel a una velocidad menor a 12 parsecs, cuando un parsec es una unidad de distancia, no de velocidad. Frank Herbert, por otro lado, usa el término de manera correcta, cuando en su libro Dune pregunta a la princesa Irulan cuántos parsecs recorrió para llegar a su destino. El punto es que el propósito de la ciencia ficción es divulgar la ciencia real, añadiendo cierta incertidumbre a los argumentos. Y no siempre ocurre en el espacio. Matrix es ciencia ficción. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury también lo es. Star Wars, no. ¿Y El Señor de los Anillos? No. Fantasía, Aileen. Un género completamente distinto. Creí que se había quedado claro. Desgraciadamente este programa ha llegado a su final, no sin antes recordarles que tenemos una cita este domingo a la 1:30 p.m. y en su repetición todos los miércoles a las 11 a.m. por Síntesis TV. Esperamos que el tema de esta semana les haya sido de interés y de gran ayuda y que les haya gustado tanto como a nosotros. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Les recuerdo que yo soy Victoria Ortega. Yo soy Nita Rodríguez. Yo soy Brian Gabriel y esto fue Sensor UABC, temporada 16. Hasta la próxima.